Buenas tardes. Muy bien, pues a continuación tenemos la participación de un destacado académico. Muy bien, pues a continuación conferencia magistral tenemos la participación de un inteligencia destacado y su contribución académico en la gestión eficiente e innovación empresarial en el futuro, a cargo del maestro Cristian Proaño Piedra, que es director de la Unidad Académica Especializada en la Formación Técnica y Tecnológica de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en Ecuador. Y me voy a permitir hacer la presentación de nuestro brillante conferencista. Cristian Javier Proaño Piedra es un profesional de gran trayectoria y excelencia académica. Él es ingeniero comercial por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en Ecuador. Complementó su formación con una maestría en Administración y Gestión de Proyectos por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, y actualmente es candidato a doctor en proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana de Campeche, en México, reafirmando su compromiso con la investigación y el desarrollo académico. En su experiencia profesional ha ocupado roles destacados como jefe de operaciones en Acercomerty, operadora aduanera y portuaria, y jefe de servicio y operación financieras en el Banco Pichincha, en Guayaquil. Como docente a tiempo completo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, ha contribuido de manera significativa a la formación de nuevas generaciones. Su excelencia en el aula fue reconocida en el año 2023, cuando fue declarado mejor docente de grado por esta prestigiosa institución académica. Su aporte académico incluye la autoría de libros como Decisiones Estratégicas, Evaluación de Proyectos de Inversión y Tipologías en las Empresas en Marcha y Proyectos de Inversión, Evaluación Económica y Financiera con un enfoque contable y tributario basado en la realidad ecuatoriana. Asimismo, es autor y coautor de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, tanto a nivel regional como nacional, abordando temas de economía, finanzas, gestión de proyectos. Cristian Javier Proaño Piedra es un profesional integral cuya pasión por el aprendizaje continuo y su experiencia práctica lo convierten en un referente en su área de expertise, siempre motivado por el desarrollo sostenible de la excelencia académica. Distinguido maestro Cristian Javier, bienvenido a este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario, y le cedo la palabra en este momento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Un placer. De verdad, para mí es un honor estar en este espacio en el cual se ha venido hablando mucho de la parte científica, de la ciencia y los aportes que estos van a prevalecer en el tiempo con las personas que están acá presentes y los que en algún momento van también a escuchar estas ponencias importantes, ¿no? Muy amable, Francisco, por esa presentación. Y voy a presentarle la diapositiva, ¿le parece? ¿No hay ningún problema en el audio, Francisco? Tal vez me escuche bien. Ningún problema, maestro Cristian, se escucha perfectamente. Adelante, por favor. Muy bien. Ya vemos tu presentación, maestro. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Ok. Déjenme ir viendo acá para tenerlo en la mano y poner... Ahí. Ok. Muy bien. En cuanto a los temas relacionados a lo que se refiere a la IA,
ya como que suena un poquito trillado, ¿no? El hecho de que la pandemia y el tema relacionado a esos inconvenientes han venido dando problemas a la humanidad. Una vez superado, no podemos dejar de lado de que todos estos inconvenientes fueron mermando y generando cambios bastante profundos dentro del mercado laboral. Desempleos, cambios en los modelos de negocios, todo esto en los temas relacionados a la parte global. Si bien es cierto, todos estos cambios han venido incorporando los temas relacionados a IA, también en lo que respecta a la incorporación de la robótica dentro de las empresas y por tanto muchos de estos inconvenientes en cuanto a la adopción tecnológica han venido generando problemas en lo que respecta al trabajo de las personas. Ahora, no estoy indicando que esto ha generado problemas en nuestro espacio como América, sino de una forma global. No podemos tampoco estar alejados de que en un futuro muy cercano, no solamente los países del primer mundo tienen que adoptar estas tecnologías, sino que de manera paulatina se van a tener que también ir uniendo los países que se encuentran en una economía emergente, ¿no? Es decir, internacionalizar también el tema relacionado a la parte de la adopción tecnológica dentro de los espacios laborales e industriales que hemos venido acotando en este tema, ¿no? Entonces, esta automatización es importante porque, repito, se ve en torno a un punto global de todo lo que vamos realizando como una transformación en lo que respectan a los bienes y servicios. Entonces, en los temas de digitalización y robótica tienen que ver como una forma o como una parte de la inteligencia artificial, es lo que va transformando, ¿no? El trabajo en el mundo. Ese rol que presenta la tecnología ha venido creciendo de forma exponencial en todos los sectores, no solamente en la parte empresarial, sino en todo el tema relacionado al sector económico. Nuevas ocupaciones, cambios de tareas, temas de habilidades, en fin. Y bueno, y volvemos nuevamente a esa pregunta que nos hacemos, ¿será que nos van a reemplazar las máquinas? Bueno, en muchos aspectos lo que vendría a dar una posible respuesta al tema es que estamos preparados para enfrentar a las máquinas. Entonces ahí dejo esa pregunta en cuanto al conocimiento que debemos ir adquiriendo en el transcurso del tiempo para ir ingresando a esta nueva era en lo que respecta a la parte digital. Entonces miren ustedes cómo cayó, como les indicaba, el tema empleo en el tema que habíamos hablado hace un momento con la pandemia. Y sigue este problema generándose también con lo que produce el utilizar tecnologías innovadoras dentro de la parte empresarial. Y ya lo vivió en algún momento cuando apareció la máquina a vapor y todo el mundo pensaba que se iba a quedar sin empleo. Y lo que hizo fue simplemente ir preparando a las nuevas generaciones en cuanto al camino hacia ese conocimiento y también adaptarlo a la parte maquinaria, porque no es que la máquina se maneja sola, la máquina necesita de estas personas, estos operadores, y el conocimiento que debe de tener con respecto a la IA y poder ingresar a este nuevo tema relacionado a la parte de la IA. Que por cierto no es tan nuevo, ya vamos a ver más adelante que esto aparece por allá por los 1930 y vamos a ir después haciendo una especie de cronología de cómo fue avanzando este tema. Es difícil generar un pronóstico sobre diferentes análisis en cuanto a anticipar cuáles son esos porcentajes que podamos alcanzar en algún momento. Sin embargo, países como los Estados Unidos y países europeos tienen ya 60%, 47%, y en fin, muchos de estos valores que son un poco, si bien es cierto, alarmantes,
porque sí se ha venido dando ese famoso decir que vamos a quedarnos sin empleo porque las máquinas están acaparando estas actividades. No es tan cierto porque también se necesitan productos complementarios, insumos complementarios que se deben dar en ese contexto, ¿no? Por eso indico hace un momento que no tenemos que estar teniendo temores a los cambios que se presentan con la IA, sino más bien preparándonos. Dice, la IA podría dejar a mucha gente sin empleo. O, en verdad, tomando en consideración estudios, lo está haciendo. Sin embargo, repito, no quiere decir que no podamos contrarrestar el tema de desempleo con el conocimiento hacia las tecnologías que están siendo importantes y que están generando esa nueva forma de generar empleo. Hace un momento indicábamos que se había cambiado el modelo de negocios con el tema pandemia. Se cambió el modo de producir en la primera revolución industrial y no nos hemos quedado sin empleo a partir de ahí. Sin embargo, sí nos estamos fortaleciendo, estamos cambiando esa parte que nos está haciendo creer que vamos a quedarnos sin empleo y más bien nos está llevando a ese aprendizaje continuo que lleva el tema relacionado a la IA. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de automatización, también es importante tener en cuenta aquellos efectos que se producen de manera indirecta, y es lo que le indicaba hace un momento, ¿no? El hecho de que una máquina esté sustituyendo a una persona, a un hombre, no quiere decir que no existan otros patrones, otros tipos de producción que debemos seguir haciendo y que necesitan esas máquinas para poder seguir produciendo. Entonces, no tener miedo a ese tema, sino más bien estar preparándose de forma continua para ir asimilando todos estos cambios y relacionándolos también de una forma comercial, de una forma económica, con los otros países que se encuentran ya automatizados. No podemos decir aquí en este momento un número en cuánto automatizado estamos en América del Sur, porque todavía esa información está probablemente en estudio. No tenemos alguna referencia en cuanto qué tan robotizado está Paraguay, qué tan robotizado está Perú, pero sí están formando parte de esa comunidad que está entregando bienes intermedios a los países que se encuentran industrializados. Ok, estábamos acá, entonces vamos al siguiente punto. Como les indicaba, ¿no? Tenemos aquí enfrente prácticamente al padre de la IA. Hace un momentito les había indicado que no estamos solamente hablando de un tema que es de ahora o simplemente por decir la revolución 4.0, no. El tema con la IA ya viene desde los años 1930. Acá tenemos a uno, como les digo, al padre de esta tendencia y que tiene que ver con los primeros estudios o las primeras hipótesis que se fueron generando de este tan controversial tema, ¿no? Que está llevando a tanta información y a tanto cambio en el mundo, ¿no? En la parte global. Asimismo, con respecto a los temas relacionados y a lo que lleva a Alan Turing, uno de los principales temas que él desarrolla en su investigación es el famoso test de Turing. Y, por ejemplo, es el que hasta la fecha nos mantiene en tendencia. Cuando ustedes entran a una página de internet o cuando ustedes quieren ingresar. Perdón, maestro Cristian. No, tranquilo. Adelante. Ok. Entonces, en muchos casos, en cuanto a la historia y los reconocimientos que esto ha llevado, como les indicaba, también aparece otro, tranquilo, también aparece otro intérprete muy importante dentro de este tema, ¿no? Es John McCarthy.
en 1956, ya hace un estudio con otros compañeros y como un proyecto de investigación en cuanto a la inteligencia artificial, y de ahí es como va partiendo, ¿no? Todo ese estudio que a veces creemos que ha sido de ahora o que ha sido hace poco tiempo. No, esto ya viene 1930, 1950, 56, antes en el 47. Es más, a partir de este investigador, como es el señor Turing, en la Segunda Guerra Mundial, por medio de su algoritmo, empiezan a descubrir sistemas encriptados en los mensajes que los países aliados tenían dentro de esa información. Y por medio de esta investigación se logra desencriptar estos documentos, estos mensajes, y parte del logro en cuanto a ese tema relacionado a cómo intervenir o ganar aquellas batallas dieron lugar también gracias a esta información valiosa que lo realizó, como le indicaba, este famoso autor. Muy bien, sigamos por la parte de acá. Ok, pienso, luego existo, y él también hace una hipótesis, ¿no? Se plantea una hipótesis y dice, ¿pueden pensar las máquinas cómo aprenden? Pregunta importante, ¿no? Pueden pensar las máquinas y cómo aprenden. Si bien es cierto, no estoy acá para enseñarles el algoritmo exacto de cómo genera una neurona en cuanto a la IA y todo el mecanismo, no, sino más bien cómo esto se ha aplicado, a las diferentes tecnologías en la actualidad y cómo han venido aprovechándose en lo que respecta a la parte industrial, comercial y empresarial, ¿no? Muy bien. Estos modelos sirven desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Vamos a empezar con el tema relacionado a la parte descriptiva. Entonces, miren ustedes cómo esto nos va ayudando en el tema, por ejemplo, a revisar datos históricos, información que ya se ha venido dando previamente y que necesitamos entenderla o analizarla, y el sistema o la IA lo que va a hacer es simplemente identificar aquellos patrones, aquellos eventos que van ocurriendo previamente o que se van generando dentro de una posible iteración. ¿Qué ocurre cuando usted abre un programita de esos que generan algún tipo de imagen y usted le coloca un nombre? Al principio le pone una N de menos, una N de más, una A de menos, pero conforme va usted pidiéndole que le vaya generando ese nombre, en algún momento ya va a salir el nombre completo, porque ellos necesitan esa información que se vaya alimentando. Asimismo, en la empresa necesita la información de los mercados, necesita información de la economía, de los consumidores, para ir generando ese documento que me permite tomar algún tipo de decisión. Cuando conversamos acerca del tema diagnóstico, bueno, entonces estamos empezando a verificar cuáles son aquellos problemas, aquellas condiciones, las condiciones específicas que se van generando dentro de un tiempo real, la información que se va recopilando entre datos actuales en cuanto a las evaluaciones y, por supuesto, aquella situación en un estado que usted determine en un momento dado, ¿no? En cuanto a la parte predictiva, también en cuanto el tema de anticipar eventos, ¿sí? Anticipar eventos, tratar de hacer una planificación en función de aquellos eventos futuros, analizar las tendencias. Aquí tenemos que un poco conocer lo referente a temas matemáticos, a temas estadísticos, temas históricos, que podrían generar un aporte y evitar inconvenientes a futuro. Y por último, en lo que respecta a la parte prescriptiva, tomar en condición también, esto me lleva un poquito más allá de aquellas predicciones y más bien reconocer que tenemos que dar diferentes tipos de recomendaciones en cuanto a todos los temas abordados en estos problemas, situaciones, en cuanto al objetivo que debemos sugerir para tomar algún tipo de decisión o acción correctiva futura. Y también el tema del día de hoy, que justamente es la optimización de los resultados, la optimización de los recursos, la optimización de aquellos temas
que tienen que ser en algún momento corregidos o equiparados en cuanto a cualquier desviación que presente el sistema. Muy bien. Observen ustedes, este dato es muy importante en lo que respecta a la velocidad de adopción en cuanto a los temas relacionados a la guía. Miren ustedes, si hablamos de años en lo que respecta al 1.000.000 de usuarios, miren ustedes cómo el ChatGPT en 5 días obtuvo la cantidad de personas que Netflix se demoró en 3 años. Y también, en lo que respecta al tema de meses, 100 millones de usuarios solamente en 2. ¿Sí? Miren ustedes cómo esto generó tal revuelo en cuanto a los temas quizás no conocidos, aquello que recibió algún tipo de novedad y que se fue generando en función de estos temas, ¿no? Miren, aquí un punto importantísimo de cómo la IA impactó de esa forma tan rápido y cómo se fue generando esa aplicación inmediata en los diferentes niveles, en los diferentes temas relacionados no solamente a la parte empresarial, sino también a los temas relacionados a la parte general, ¿no? En todos los temas. Cómo se apoderó de todo el tema relacionado a la parte de la IA. Por acá, algunas aplicaciones, como por ejemplo el tema de aprendizaje automático, más conocido como el Machine Learning, ¿sí? que no es otra cosa que es una rama de la inteligencia artificial, como muchos temas que están acá, el sistema experto, redes neuronales, todos son ramas que vienen de la IA y que permiten, mediante una serie de algoritmos, repito, no estamos acá para conversar cómo funciona el algoritmo, sino que viene el sistema de algoritmos y cómo la máquina lo recepta, lo aprende y lo mejora en cada una de las iteraciones que va generando esa actividad. Y cuánta actividad se genera dentro de la empresa, cuánta producción se genera dentro de la empresa, cuánta cantidad de insumos de entrada para el proceso de producción se va generando y cómo este va aprendiendo en cada uno de este aprendizaje supervisado que se presenta con el famoso machine learning, ¿no? Detecta patrones, clasifica datos, en fin, todos aquellos modelos que se van entrenando dentro del tema administrativo, comercial, empresarial, industrial, ¿no? Detecta fallos, es importante. ¿Qué ocurre cuando se van generando fallos repetitivos? Entonces, el sistema lo que va haciendo es revisando qué ha pasado anteriormente, los analiza, va aprendiendo de ellos y empieza a tomar decisiones, ¿sí? o darle la oportunidad a la persona que está frente a ese sistema, qué podría pasar en el futuro, qué podría pasar en el presente y cómo puede tomar una decisión en cuanto a esa situación que se presenta en un momento dado. Muy bien. Asimismo, el tema relacionado al Machine Learning en cuanto a artificial también está basado desde los años 1950 en esas fases en que se fue generando ese tipo de información. Vamos avanzando porque se me va acabando el tiempo y después no voy a poder cumplir con todo. Muy bien. En lo que respecta al tema relacionado a la realidad virtual, en cuanto a los temas destacados en el tema IA. Por ejemplo, tenemos las famosas redes neuronales, ¿no? También es un método que se encuentra basado dentro de la inteligencia artificial como tal. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar algún tipo de sistema que tiene que ver con la realidad, algo pasó con el documento, ¿no? Ahí. Con la realidad virtual, lo que estamos generando en algún momento es una simulación de lo que puede aportar en algún momento dado un aprendizaje previo para poder tomar alguna decisión importante dentro de la empresa o de cualquier gestión que se esté realizando. No solamente
en el tema relacionado a la parte empresarial, sino también a cualquier actividad que se desee dar como una posible análisis previo a la toma de decisiones. Entonces, en la industria, esto ha venido revolucionando en muchos aspectos. El campo de los diseños, por ejemplo, ¿sí? Los diseños, las arquitecturas de procesos, los diseños de procesos, en cuanto a los profesionales que generan alguna visualización detallada de un tema, por ejemplo, un proyecto, darle la información a un cliente, ¿sí? Y que esto se genere una fidelización por parte de ellos en cuanto a lo que ellos observan y puedan ver dentro de esta realidad virtual. De esta forma, se puede garantizar que el cliente quede satisfecho en cuanto a esa visión de su proyecto, cómo va quedando, cómo funciona, cómo él puede ingresar a ese proyecto por medio de una realidad virtual. Estamos en una simulación dentro de ese contexto en el cual se le puede dar esa posibilidad al cliente de que entre a ese proyecto, de que entre a ese proceso y cómo se va generando en cuanto a su formación como tal, ¿no? Esto mejora, por supuesto, esto mejora la capacitación a las personas en cuanto al conocimiento de los procesos, en cuanto a la formación. Esto me genera muchas simulaciones, temas realizados a la parte realista. Van a facilitar mucho el tema de la capacitación a los empleados. Por ejemplo, entornos industriales peligrosos, donde usted se puede exponer a la pérdida de un miembro, a la pérdida de su vida en el proceso, entonces pueden generar algún tipo de interacción virtual en estos entornos complejos y peligrosos para que los trabajadores no corran ese peligro y cuando vayan en realidad a ejercer una actividad real, él sepa a qué se va a enfrentar, conozca esos desafíos por medio de una previa simulación que evite un problema o la pérdida de algún miembro, de alguna persona por no haber tomado este tipo de previas simulaciones antes de tomar algún tipo de decisión. En lo que respecta también a la optimización en cuanto a los procesos, por ejemplo, la revisión de los diseños previos, la revisión del prototipo antes de que se genere una presentación al cliente, en lo que respecta, como les indicaba, en la parte de la arquitectura o del diseño, el tema que ofrece la visualización de ese objeto, la visualización de ese proceso, cómo la persona puede interactuar en un momento dentro de esa realidad y cómo puede quedar ese proyecto, cómo puede potencializar tal vez en algún momento ese ajuste, si es que el cliente lo prevé necesario, y cómo puede ir mejorando el tema relacionado a la parte de la experiencia de ese cliente con ese tipo de información. Muy bien, vamos al siguiente punto, que tiene que ver con el Big Data. Miren ustedes, en lo que respecta al tema relacionado al Big Data, no es otra cosa que la cantidad de información que tenemos desde dentro de la empresa, fuera de la empresa y en todos lados con lo que respecta al tema relacionado a la información, ¿sí? Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la parte industrial, fabricaciones, administración, requiere de gran cantidad de información. No existen sistemas en el mundo, y me refiero a sistemas normales, que puedan manejar el Big Data, ¿sí? Me refiero a sistemas normales, los que manejamos normalmente dentro de algunas empresas, sistemas contables, sistemas relacionados a la parte productiva de los anteriores o de los antiguos, que puedan soportar un Big Data. Por eso es importante la funcionalidad que tenga y que esté inmerso en los temas relacionados a la IA. ¿Por qué? Porque requerimos de muchos puntos importantes, como por ejemplo almacenamiento avanzado, captura de datos, análisis de datos, búsqueda, intercambio, transferencia, visualización, consulta, privacidad en cuanto a la información y por supuesto las fuentes donde se va a requerir
la información, que los sistemas normales no están preparados para soportarlos. El tema relacionado al Big Data se soporta en 5 pilares importantes dentro de este tema, ¿no? Que tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la variedad, tiene que ver con la velocidad, es muy dinámico, la veracidad y el tema de valor. Muy rápidamente, en el caso del volumen es la cantidad de datos que se están recopilando, que se están almacenando, que estamos recibiendo y que estamos generando dentro de un proceso productivo, de un proceso industrial, de un tema administrativo, de un tema de marketing, de un tema de publicidad, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo esto no puede ser manejado por cualquier tipo de sistema. Variedad. En cuanto a referirnos al tema de Big Data, hay muchos tipos de datos que tenemos que trabajar dentro del famoso Big Data. Entonces, antes se trabajaban con datos estructurados, es decir, tenían un formato que era muy fijo, que era muy rutinario, en base a eso, pero no, esto cambió. Entonces, hay mucha generación de datos que están ya estructurados o también semiestructurados, y los que no están estructurados, que tienen, por ejemplo, relacionados a la parte de correo electrónico, contenido multimedia, en fin, todos esos temas que están relacionados directamente con la parte de sistemas de información. Entonces, todo esto hace que surja el famoso Big Data y la necesidad que ahora conlleva a extraer toda esta información y aprovecharla para darle valor a la empresa, para darle valor a la industria, para darle valor a las actividades que desarrolla cada persona dentro de su puesto de trabajo, por supuesto, repito, utilizando sistemas adaptados a este tan fuerte o tan poderoso sistema que tiene que ver con el Big Data. Velocidad. Antes, recuerden que usábamos, al menos yo lo utilicé, y habrá gente que también lo utilizó, la capacidad que tenía un disquete, ¿verdad? El tiempo que nos demorábamos en guardar una información en un disquete, ahora tenemos multiplicado por 1000 dentro de un teléfono celular. La velocidad que tiene para enviar información y la capacidad que tiene para almacenar tanta información dentro de un teléfono celular. Miren, ahí hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Otro tema que tiene que ver con la parte de la veracidad, es decir, que estos datos nos estén reflejando la realidad existente de lo que estamos investigando, de lo que estamos buscando, de lo que estamos analizando. Y por supuesto, el valor que se le debe de dar al dato como tal, porque debe estar en función y los propósitos que hemos enmarcado dentro de la actividad productiva, dentro de la actividad empresarial. Muy bien. No me quiero extender más en el tema del dato del Big Data. Pasemos ahora al tema con el cual inicié, ¿no? Y que hablábamos con respecto a la parte de las soluciones robóticas y cómo ha venido mejorando la productividad, porque sin lugar a dudas, toda esta información, todo este tema relacionado a la IA está ligado, está fusionado a la parte de optimización, a la parte de la mejora de recursos, a la parte de reducción en cuanto a los costos. Entonces, es muy flexible el tema relacionado a la parte de la robótica y cómo va impactando en los diseños industriales, en el desarrollo, en la fabricación, en la automatización de los trabajos, ¿no? Cómo ellos ejecutan todos los movimientos dentro de esa cadena de fabricación y cómo esta cadena de fabricación también me lleva a esa cadena de valor que lo que hace es generarme al final ese margen que requiere la industria para seguir sobreviviendo, ¿no? Y mientras más optimizo esos recursos, mientras mis actividades de apoyo están generando toda esa cantidad de apoyo hacia el proceso final de la producción, ese margen va creciendo. Recordemos la cadena de valor al final, habla del margen y es lo que tiene que ir creciendo para los beneficios normales que presenta cualquier negocio, cualquier industria en cuanto a su adaptación a este medio, ¿no? Pero como les indicaba, esto lo que me genera a mí es ese incremento de la productividad por medio de las máquinas, ¿verdad?
que están siendo utilizadas de forma eficiente, que estamos mejorando los recursos, que estamos mejorando la parte de la optimización, que estamos disminuyendo los posibles errores que se puedan producir dentro de la cadena de producción, y que esto me va a ayudar a mí, como indicaba, a un mejor margen. Entonces, aparece la informática, aparece la electrónica, aparecen las tecnologías, y todo esto aplicado al desarrollo de los procesos industriales, todo esto aplicado al desarrollo de los procesos administrativos en cuanto a cada uno de los temas concernientes al tema del futuro. Esto me genera a mí una gran flexibilidad, una amplia variedad de sectores que puedo mencionar, la parte computacional, la parte de vehículos, es decir, automóviles, automotriz, donde se generan tareas repetitivas, ¿no? Y miren ustedes que esto no fue inventado por el robot recientemente, esto ya lo hacía Ford en la segunda etapa de la revolución industrial, donde aparece la energía eléctrica, donde aparece la cadena de ensamblaje, ¿no? Donde aparece, asimismo, como en ese momento se creyó también que se iba a reemplazar el humano, nos dimos cuenta que no, que lo que tenemos que hacer es prepararnos y seguir saliendo adelante en ese conocimiento y conocer, valga la redundancia, de todas estas nuevas tecnologías, de estos nuevos temas que están relacionados al tema de la inteligencia artificial. Antes de esta ponencia, por ahí como a las 12 del día, estuvo mi querida compañera Kenia Guzmán hablándonos un poquito acerca de la ética en cuanto a la IA. No voy a ahondar en el tema ética, pero sí tomar en referencia de que hay que tomar en consideración los aspectos legales en cuanto al uso de la IA y cómo ésta puede impactar de una forma negativa si no lo hacemos. Y por ahí podemos mencionar algunos casos con el ChatGPT y muchos más en cuanto a romper ese hilo tan delgado entre la ética y la parte legal, ¿no? Uno de los principios legales justamente es cuando termina ese hilo y empieza la parte de las leyes, la parte de la normativa, la parte que tenemos que respetar porque está puesta en un papel y no debe quedar solamente en un papel, sino más bien que se ejecuten acciones en función del irrespeto hacia esa tan maravillosa arma que tenemos ahora, que es la IA, ¿no? Entonces, este personaje, Luciano Floridi, hablaba en cuanto a ese método clásico que se debe obtener en cuanto a la confianza. Interacciones con la IA, transparencia, rendición de cuentas y empoderamiento. Miren ustedes estos tres pilares fundamentales que él nombra dentro de su aporte en cuanto a la parte ética al tema digital. Repito, transparencia, rendición de cuentas y el empoderamiento. ¿Sí? Entonces, transparencia para que las personas puedan ver lo que están haciendo. En lo que respecta al tema de rendición de cuentas, asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo, y por ende el tema del empoderamiento, es decir, que estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. ¿Eso estuvo bien o eso estuvo mal? 3 puntos importantes, repito: transparencia, rendición de cuentas y empoderamiento. Para concluir, en cuanto al tema del día de hoy, tenemos que tomar en consideración que lo que se busca en estos temas de acercar o tratar de en nuestra ubicación regional ir llevándola ya al tema relacionado a los procesos con los temas IA, busca siempre esa optimización, esa dinámica, ese movimiento en cuanto a los temas relacionados al inventario, a la logística, a la producción, y que esto me garantice, por supuesto, esa optimización de los recursos y la reducción de costos que son tan complejos para las empresas.
La automatización como un proceso operativo que tiene que ir facilitando a las personas y que no con eso tengo que decir que voy a suprimir a la parte humana, sino más bien empoderarme del tema, conocer del tema, tratar de entender que lo que estoy generando es una potencial herramienta de eficiencia y que también tiene que ser conocida por las personas, por los trabajadores, por los que hacen las tareas diariamente dentro de la empresa y que debe tomar una importancia estratégica en cuanto al futuro de nuestras empresas en el tema relacionado con la IA. Y por último, el tema relacionado a la parte de el tema de la ética, el cual ya habíamos indicado hace unos momentitos, tomar en consideración esos retos éticos que debemos de considerar en cuanto a la parte de la privacidad de la información, en cuanto a la transparencia, en cuanto a las políticas que se deben de generar y por supuesto la gobernanza que garanticen todos estos sistemas que deben de ser equitativos y responsables y que le den confianza a un cliente final. Está confirmado, está comprobado de que los clientes confían en las empresas que generan confianza. Está demostrado que los clientes acuden a las empresas que demuestran confianza. Y eso es un valor agregado que no tiene precio en estos momentos de tanto dinamismo y tanta complejidad en los negocios. Francisco, un gusto. Ha llegado aquí el final de mi documento en cuanto a la exposición. Yo les agradezco mucho por la atención. Distinguido maestro Cristian Proaño, le apreciamos mucho la valiosa intervención que ha tenido en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario, ya que la inteligencia artificial en las organizaciones ha sido un factor de cambio. Efectivamente, como usted lo ha señalado, la inteligencia artificial y la implementación de tecnología ha significado la reducción de costos, ha significado el incremento de la productividad, pero también, desafortunadamente, en algunas empresas que tienen la capacidad financiera de poder tener implementación robusta de inteligencia artificial, ha significado el desplazamiento de personas por procesos de automatización de procesos, entre muchas otras cosas. Como lo señalaba su servidor al inicio de este congreso, el día de hoy una máquina, un robot, no tiene la capacidad de irse de vacaciones. Un robot no va al centro comercial a comprarse una prenda. Un robot no va al cine, etcétera. Entonces, ese crecimiento de la tecnología y de la inteligencia artificial, pienso de manera particular que tiene un límite. Y es aquí en donde en el conjunto empresarial se deben ver esos pros y esas contras que se tiene al ir sustituyendo a las personas, porque al final esas personas que se quedan sin un empleo y en un tiempo corto sin un ingreso, pues ya no tienen la oportunidad de seguir consumiendo. Entonces, entramos en una disyuntiva y en una situación ética que nos pone en un predicamento, porque finalmente todas aquellas personas que son empresarias, pues lo que quieren es el incremento del valor económico de sus organizaciones y por lo tanto una implementación de tecnología y de inteligencia artificial, pues es una de las vías y de los mecanismos mucho más efectivos y eficientes en la actualidad. Y con base en esto, distinguido maestro Cristian, mi pregunta sería, ¿qué pudieran hacer las organizaciones para encontrar un equilibrio entre esto que he señalado,
es decir, incrementar la productividad de sus organizaciones, incrementar el valor económico de las empresas, pero tratando de solventar la presencialidad del individuo. ¿Qué pudiéramos hacer, maestro Cristian? Sí, el contexto que usted indicó es totalmente correcto y estoy de acuerdo en cuanto a su apreciación. Pero asimismo tenemos que ser conscientes que no todo conlleva a una pérdida, ¿no? Hace un momento indicaba que el conocimiento que debe tener la persona eh, en este momento de lo que significa la IA también es responsable de la empresa, porque si bien es cierto, habíamos hablado de la parte ética, ¿no? Debe de ser consciente de que no puede dejar a su empleado sin un empleo. Por ende, debe de tomar cartas en el asunto y buscar alternativas que sean escalonadas en algún momento y que no sean tan fuertes en contra de esa parte laboral. ¿A qué me refiero con esto? De que la inversión que se realice en los temas relacionados a la IA tienen que ir siendo de forma escalonada, de forma paulatina y buscando aquellos puestos que aún requieren de ese personal y ubicarlos dentro de ese espacio. Por otro lado, también indicaba que no solamente se requiere algún evento específico de una, por ejemplo, de una puesta en marcha de producción en masa, como por ejemplo la parte vehicular. Pero ¿qué pasa cuando la empresa se hace un trabajo vertical? Ese trabajo vertical está lanzado hacia otros insumos que también requiere la empresa y que como es de forma paulatina ese crecimiento de la información o ese crecimiento de la tecnología, pueden ir cayendo en esas pequeñas empresas, partes de la corporación, y se los va ubicando hasta que esto vaya a ir cambiando poco a poco. Es decir, esa integración vertical podría ayudar a que la empresa no genere una inversión directa hacia la parte tecnológica y desplace a la persona, pero sí los podría reubicar, vuelvo y repito, en un tema vertical dentro de la empresa que puedan aportar desde esas pequeñas empresas que van generando nuevos insumos, nuevos productos para el beneficio de la corporación. Eso creería yo que podríamos hacer en el corto plazo o en el mediano plazo. Repito, en América no estamos todavía tan robotizados, no estamos todavía tan, no quiero decir con esto que no, pero yo creería que con una integración vertical se podría ir minimizando, mitigando el tema de sacar a las personas a las empresas. Definitivamente coincido con su punto de vista, maestro Cristian. Y bueno, pues todavía tenemos algunos minutos para alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Así es que adelante si alguien tuviera alguna pregunta, ya sea que nos la diga de forma verbal o la escriba en el chat. Ok. Bien, pues al parecer ya no hay más aportaciones ni preguntas. Y quiero agradecer infinitamente al maestro Cristian Javier Proaño por esta extraordinaria participación en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario 2024, ya que las organizaciones a nivel mundial forman parte fundamental en el desarrollo de las economías de cada país. Por lo tanto, considero que lo que el maestro Cristian nos ha traído en este congreso ha sido muy valioso. Y bueno, pues no me resta más que agradecer y felicitar al maestro Cristian por esta intervención que tuvo
y por supuesto que esperamos contar con su presencia, maestro, en futuros congresos internacionales que podamos tener. Muchísimas gracias por su participación y que esté muy bien. Gracias a ustedes y por esa nueva invitación a Próximo Congreso. Un fuerte abrazo. Gracias.